¿Qué tal amigos? Soy Karen Stephanie y fui parte del equipo de grabación de las voces mezzo soprano. La experiencia que tuve durante todo el proceso de ensayos y grabación de estas corales fue muy enriquecedor para mí. Poder participar, que nos tuvieran en cuenta, trabajar con una nueva banda, aprender mucho de ustedes y de las capacidades vocales que puedo dar, ya que eran unas corales bastante difíciles. Hola, soy Paula Fellés. Vengo a hablar sobre la producción que hicimos con Dark Shadow. Yo canté soprano, voz de soprano, y pues me siento muy orgullosa del resultado de este proceso. Fue muy bonito, los arreglos muy bien hechos, la mezcla de las voces, la combinación de las melodías que teníamos, las sopranos, las altos y luego las voces masculinas, tenores y bajos. Hicieron como una combinación muy mágica en la sonoridad, muy mística también, como misteriosa, envolvente. Eso me pareció muy genial. Soy Kevin Sánchez, productor aquí en The Black Wooden Box, y yo fui el encargado de grabar el coro del nuevo sencillo de Dark Shadow y además hacer la mezcla y la masterización de este sencillo. Siempre es una experiencia súper retadora poder, digamos, hacer música de esta manera, pues metal de esta manera, y pues me parece súper chévere que podamos unirnos entre las bandas para hacer este tipo de colaboraciones, sobre todo con músicos tan buenos como los de Dark Shadow. Hola, mi nombre es Laura Bello, soy cantante y artista escénica y tuve el honor y el placer de participar como mezzosoprano en los coros de la nueva canción de Dark Shadow, que estoy segurísima que la van a disfrutar tanto como yo disfruté grabándola. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Felipe Herrera. Grabé los bajos de los coros de Dark Shadow y para mí fue una experiencia muy gratificante poder hacer parte de este proyecto en el cual estamos contando una historia que explora los más oscuros rincones de la conciencia y del alma, que precisamente la música ayuda a contar ese relato y a darle vida de una forma mucho más bonita. Pues quería destacar el trabajo que hicimos con el coro. Realmente estuvo muy interesante trabajar con todos estos cantantes, poder grabar por cuerda, grabar las tomas necesarias, porque teníamos una meta muy específica en cuanto al sonido y la producción de este coro, y pienso que el resultado quedó increíble. La experiencia fue hermosa, nos consintieron un montón, nos reímos, aprendimos. Compartir con gente tan profesional en serio enriquece un montón, y sobre todo de cantantes tan tesas dentro de la escena. Para mí en serio fue un placer, y nada, nos retamos grabando esos coros porque estaban complicaditos. También tuvo sus retos vocales, o sea, la pronunciación de las palabras, habían cosas que eran muy rápidas, entonces también pues fue una preparación. El apoyo de Dafna, que fue quien nos dirigió, también fue maravilloso. Muy buena directora. Y también tuve el placer de conocer personas muy bonitas, de las otras cantantes con las que compartimos, la energía muy bonita, nos entendimos muy bien, compartimos el refrigerio, bueno, no sé, todo estuvo demasiado bonito, y pues qué chévere haber participado de un proyecto tan especial, que me diera la oportunidad de conocer personas bonitas, que me diera la oportunidad de retarme a sacar cosas diferentes también, novedosas, ¿no? Porque es una sonoridad muy auténtica la que tiene los arreglos de estas voces, y me siento muy satisfecha, me siento muy satisfecha con el resultado. Creo que quedó fenomenal y no se lo pueden perder.
También pues hablando un poco de la mezcla y la masterización, quizás es un poco difícil lograr integrar todos estos elementos sinfónicos y orquestales que utiliza Dark Shadow, porque son muchísimas pistas, muchísimos canales e instrumentos. Sin embargo, creo que el resultado final pues destaca todos los elementos de la canción, tanto la parte orquestal como los efectos, las distintas voces, el coro. Algunas secciones fueron particulares en cuanto a descifrar cómo era rítmicamente. Sin embargo, estuvo muy interesante el desafío y me gustó mucho la canción. Siento que ofrece todos los paisajes que puede brindar una experiencia como esta, y que se vengan muchísimos más éxitos para este proyecto y para todas las canciones que vengan. Un gusto hacer parte de esto y pues bueno, hasta la próxima. Una experiencia muy enriquecedora. Dimos todo de nosotros, todo nuestro amor. Esperamos que todas las personas que vayan a escuchar esta canción sientan eso, sientan la emoción y la energía que expresa esta canción. Ese 17 de noviembre no se lo pueden perder, están súper invitados a estar bien atentos para este gran estreno. Así que pues nada, los invito a que estén muy pendientes del nuevo lanzamiento de Dark Shadow y que escuchen todo el trabajo de esta banda, que pues siempre es un placer trabajar más allá de la pues digamos que de la calidad humana del equipo, también por la calidad y la proyección y la visión que tienen de su proyecto. Y pues invitarlos a ver a escuchar el nuevo EP y que vean este video completo. Entonces, por favor, vayan y escuchan la canción, vayan y siguen a la banda y no dejen de apoyar estas bandas y estos proyectos, que en serio la música tiene que ir para largo. Así que, adiós.